En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. La cantidad de arena que tiene Dubái se podría calcular de la misma manera que con el polvo blanco que exporta Colombia. Ese maravilloso lugar donde las playas son ficticias, donde los camellos ya no existen y donde los Ferraris son el paisaje del día a día, es el mejor lugar para que un criminal se esconda. Ya no son esas calles oscuras, esos callejones o aquellas puertas baldías, no. Son los edificios gigantescos donde polula el dinero y, claro, la ley vendándose los ojos. Persona que a raíz de múltiples denuncias, tanto periodísticas como criminales, entre otras, ha tenido ides y venires. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces la información que él ha dicho que no es verídica de los medios de comunicación termina afirmándola meses después o semanas después de conocer varias información que ratifica esto, y asimismo los medios de comunicación con denuncias que él ha hecho durante su mandato, y eso va directamente ligado a la nueva Junta del Narcotráfico. Un grupo criminal, un complot desde uno de los lugares más apetecidos hoy por hoy en la geografía terráquea, y que por supuesto han tenido ciertos acercamientos para derribar, tumbar, asesinar o simplemente desaparecer al hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Hoy vamos a hablar de este tema, de la nueva Junta del Narcotráfico y cómo Dubái se volvió ese epicentro de la criminalidad mundial, para que todo el mundo comprenda cuáles fueron las características que llevaron también a ciertos narcos, a ciertos esmeralderos, a ciertos personajes de la geografía colombiana a llegar a este lugar desértico, como dice mi compañero Felipe, pero con mucha importancia alrededor de la criminalidad, del blanqueo de capitales y por supuesto de la movida de diferentes armamentos, de diferentes drogas y por supuesto de mucha, pero mucha fiesta que se lleva en Dubái. Sean bienvenidos a Sin Mordaza, en este espacio donde vamos a contar historias con hechos, con datos y sobre todo intentando encontrar la verdad. Mi nombre es Felipe Martínez. El mío es Julián Lamprea y en este momento les pedimos que compartan esta transmisión, que den like a este video y que por supuesto estén muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook para que podamos hacer este programa un poco más interactivo, para que ustedes nos puedan aportar cosas a este programa y por supuesto que todos nos quitemos juntos la mordaza y la venda para revelar, o pues más que revelar, vislumbrar cuál es la nueva Junta del Narcotráfico y por qué Dubái es su epicentro. Pero bueno, empecemos, porque usted tocó un punto muy importante y tiene que ver con estos narcos invisibles que se encuentran en Dubái. ¿Qué es la nueva Junta del Narcotráfico, Julián? Bueno, viejo Pepe, primero que todo hay que decir que pues usted ha hecho un informe muy detallado de lo que ha sido la nueva Junta del Narcotráfico. Hemos visto diferentes denuncias que ha hecho el mismísimo presidente Gustavo Petro sobre planes de este grupo para atentar en su contra, y también hemos visto un informe de inteligencia que hizo autoridades colombianas recientemente para hablar de este grupo criminal con carácter en Dubái. ¿Qué fue lo que pasó? Según las denuncias del gobierno actual y los informes de inteligencia filtrados entre 2024 y 2025, se trataría de una organización criminal transnacional que ha reconfigurado el mapa del poder mafioso. Hay varias tesis, incluyendo una que usted tiene, frente a que no es netamente una junta, como se la pintan, como usted lo ha dicho, una mesa dorada en uno de los edificios más prestigiosos del mundo, como es el Burj Khalifa, sino que netamente son varias agrupaciones que han llegado en un mismo sitio, proclividad políticas que son muy, ¿cómo decirlo?, abiertas, liberales o prestas para el crimen en un sector o en un territorio como lo es Dubái. La primera tesis es que ya no funciona bajo un modelo de cartel tradicional colombiano como el de Medellín, como el de Cali, como el del norte del Valle, sino que el poder real ha salido de Colombia. Sus cabecillas operarían principalmente en Dubái, en los Emiratos Árabes, aprovechando la dificultad de extradición, y tienen ramificaciones en España y otras capitales europeas,
donde también polula el narcotráfico, el transporte de armas y la trata de personas y bueno, todos esos negocios que pues para nosotros pueden ser criminales, pero para ellos es una mina de plata. ¿Cuál es el rol que cumple Colombia en esta organización? Colombia ha dejado de ser el cerebro del negocio para convertirse en la finca y campos de batalla. Los grupos armados locales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, las BACRIM, entre otros, son vistos como subordinados operativos que ponen los muertos y la hoja de coca mientras la riqueza real se queda en el extranjero. Vamos a detallar algunas de las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro frente a este grupo. Lo primero, el presidente Petro ha sido enfático en señalar que esta organización es el enemigo principal de la seguridad nacional y de su propia vida. En múltiples ocasiones ha dicho que ellos han tenido planes o han intentado atentar contra su vida, algo que, como dije en un principio, los medios de comunicación han querido descalificar, pero que después se ha comprobado. Ahí recordemos, por ejemplo, en Cali con lo que sería un misil, en lo que sería la COP16. Sí, que querían atentar contra él. También está el tema del 20 de julio, que él llegó un poquitico retrasado a esa inauguración porque también había un francotirador supuestamente de las disidencias de Mordisco pagado por la nueva Junta del Narcotráfico que lo quería matar. Otras veces también que el avión presidencial se ha tenido que desviar de su rumbo precisamente por esas alertas de misiles. O sea, estamos hablando de gente que tiene para pagar cosas densas, no cualquier huevoneta, no cualquier gatillero. Y la pregunta es, ¿por qué contra el presidente Gustavo Petro? Sabiendo que la Junta del Narcotráfico es mundial y Colombia pues es un mínimo punto en lo que es la geografía mundial, en lo que es la, ¿cómo es que se llama esta? Las leyes políticas, sí, pues el orden mundial, por decirlo así. Sí, somos pequeñitos. Igual ya vamos a entender un poco porque es que Colombia a la hora del 20, aunque en sus años dorados, en los 80s y los 90s era el máximo exportador de cocaína del mundo, hoy día es un eslabón más pequeño y más reemplazable. Así que quizás la teoría de por qué quieren matar al presidente Gustavo Petro es por el tema de que le está atacando a dos de los que serían prácticamente los líderes del cartel. O la nueva Junta del Narcotráfico, Julio Lozano Pirateque, que ya vamos a hablar un poco de él, y lo que sería el uruguayo Marcet, que tiene que ver con un asesinato de un fiscal aquí en las Islas Colombianas. Todos ellos vinculados o pues señalados de trabajar con la Ndrangheta, por ejemplo. ¿Con la fiscalía? Con la fiscalía, pero por ejemplo la Ndrangheta, para los que no saben, es la nueva mafia siciliana. Es la mafia italiana que en este momento pues más poder tiene alrededor del mundo. Hace poco cayó, creo que fue este señor Marcet, aquí en Colombia, uno de los representantes de la Ndrangheta aquí en Colombia. Apodado como yo, el Pepe. El Pepe, sí señor. ¿No, será que no era usted? No, aquí estoy yo, tan huevón. Pero pues como el que paga sale. Pero sí, la Ndrangheta, una comunidad criminal, una organización criminal transnacional que hace de su vez de mafia siciliana, obviamente un poco ya más sofisticada a estos tiempos y que se encarga de toda la distribución de droga en Europa, en Asia y que por supuesto tiene varios vínculos aquí en América Latina, como por ejemplo el tema del cartel del Chapo Guzmán, del Chapito, estamos también hablando del Clan del Golfo, o sea, múltiples reuniones con estos personajes y documentos que hablan de eso. Y pues lo que usted dice, Gustavo Petro, pues muchos o las hipótesis que salen es también por esos golpes que le ha dado el narcotráfico, ¿no? Porque recordemos que las cifras de incautaciones del gobierno Petro han sido las más altas en los últimos años frente al gobierno, por ejemplo, de Juan Manuel Santos, del mismo Álvaro Uribe, del mismo Iván Duque, y eso pues muchos hablan, por ejemplo, aquí estuvo el señor Jorge Mauricio Bernal Herrera, el narcopiloto, quien nos hablaba también de esa hipótesis que él corrobora, de que gracias a esos golpes que ha dado el gobierno Petro, pues son los que hoy lo tienen en la mira de estos criminales porque de alguna manera les ha dañado el negocio. Pero hablemos entonces de las denuncias de Petro. Petro denunció en mediados y finales de 2024 y 2025 que esta junta había recolectado dinero en Dubái para financiar un atentado contra su vida. Se mencionó el uso de un francotirador y explosivos, como usted bien lo decía, en la COP de Cali y el francotirador ya después de del desfile del 20 de julio que se realiza normalmente aquí en Bogotá.
También ha dicho o ha denunciado todo el tema del lavado de activos que se hace a través de Dubái. El presidente sostiene que el dinero ya no regresa a Colombia, sino en efectivos, en caletas, las denominadas caletas que siempre hemos conocido, sino que entra al sistema financiero global desde Dubái y se invierte en propiedades a raíz de Europa y Estados Unidos. Usted tiene claro un sistema del cual se puede prestar para esto, ¿no? El sistema inmobiliario, sí, señor. Pero hay otro sistema, el Hawala, es que usted... Hawala, pero Hawala. el Hawala es más que todo un sistema para el movimiento de dinero. Eso en árabe significa pagaré. Hawala, en otras palabras. Y eso viene más o menos desde el siglo VII. O sea, eso es una vaina muy tradicional, muy vieja. Y es el hecho de como usted no necesita papeleos, yo necesito que me dé la plata, punto. Es palabra. En otras formas el sistema que... Pero igual es electrónico, ¿o cómo es la vuelta? También, más que electrónico, se utiliza como de forma de palabra. Y lo que utilizan electrónicamente hoy día es el tema de bitcoins, porque usted tiene que manejar muchísima plata. Muchísima. Entonces, claro, hay bitcoins que entonces sí tienen lo que sería el valor en su moneda como para poder decir, listo, con esta transacción yo puedo lavar miles de millones de pesos. O de dólares, en su caso. Así que el sistema de Hawala prácticamente sí tiene que ver un poco con el efectivo. Yo le llevo el dinero de otra manera, me salto los bancos por doquier. Hay personas que trabajan ahí como jalaguadores, se les llama así más o menos, que es como la persona que conoce el sistema, que ayuda al criminal o que ayuda al corrupto, que ayuda al político, etc., para después mover sus miles de millones de pesos. Y está el tema de los bitcoins. O sea, el bitcoin se ha convertido en esa moneda que pues como se da un valor respectivo a cómo está el mercado de esa misma moneda. Estamos hablando de un tema de, por ejemplo, con las esmeraldas. La esmeralda depende de quien la venda, ¿no? No es lo mismo que lo haga Víctor Carranza a que lo haga Felipe Martínez. Sí, exactamente. Entonces el Bitcoin también, pues no es que vaya dependiendo la persona, pero sí la moneda, ¿no? O sea, estamos hablando que ahorita hay una moneda, por ejemplo, de los memes, que se llaman. Hay una moneda que se llama Donald Trump, hay una moneda que se llama Elon Musk, hay una moneda que se llama Claudia Sheinbaum. No, y además es que usted para crear esas monedas... que se llama una Petro. Las políticas para crear esas monedas son muy culas, güey. Yo he visto también niños de 12, 13 años que han logrado estafas multimillonarias porque promocionan el Bitcoin, lo inflan con un poquitico, $100, $200 en el sentido de publicidad. Mucha gente invierte y cree que ahí está la respuesta, después terminan las estafas. Y prácticamente es, en un sentido estricto, lo que hacen los oligarcas rusos hoy día con el tema del lavado de activos que ellos necesitan. ¿Usted está diciendo que Milei es un niño de 12 años? No, lo que estoy diciendo es que... actúa como niño de 12 años. No. O sea, sí y no, que pero... hizo las mismas prácticas, porque recordemos que Javier Milei, el hoy presidente de Argentina, infló una moneda electrónica, o sea, un Bitcoin es una moneda electrónica. Por ejemplo, uno siempre está, ahorita estamos muy pendientes del dólar, estamos esperando que lleguen los 10.000, porque no ha sucedido. Estamos esperando porque la gente que compró dólares y se fue del país cuando llegó Gustavo Petro, pues está la expectativa de que eso se cumpla, pero realmente lo que ha hecho el dólar es bajar, también producto de las políticas de Estados Unidos, la incertidumbre en los mercados y más, pero el Bitcoin no va por esas lógicas, ¿no? No. Va también por lo que usted dice, la publicidad. Entonces, por ejemplo, Javier Milei, presidente de Argentina, máximo mandatario de una nación, empezó a vender la idea de comprar cierta moneda, que en este momento se me escapa el nombre, y hablaba de que pues era muy rentable, que no sé qué, y después resultó en una estafa porque pues se desplomó totalmente y él prácticamente se lavó las manos porque decía que no tenía nada que ver. Creo que era una moneda incluso muy parecida al logo que él tiene de los libertarios y demás. Ahora pregúntese por qué tanto narco hay ahora en Argentina. O por qué tanto así personaje medio corrupto, medio malandro se encuentra por allá. Porque pues ese mecanismo del que usted habla también le sirvió mucho a ellos para el lavado de activos. Y ya que vamos a hablar un poquitico de la nueva Junta del Narcotráfico, también hay que hablar de alguien que se llama Daniel El Loco Barrera, que fue capturado en Argentina exactamente. Y ahí ya uno empieza a entender un poco cómo son las dinámicas del crimen transnacional. Yo busco un lugar que me permita exportar la cocaína, la droga que yo necesito, después venderla y buscar en otro país que tenga unas políticas laxas, que esté más o menos vuelto mierda, porque es literalmente lo que buscan los narcos, para poder ellos empezar a comprar sector inmobiliario, tema de bitcoins, empresas
y meterse también en el medio de las instituciones que le propicien a ellos los negocios. Un saludo a Jorge Giraldo, que nos regala el nombre del Bitcoin de Javier Milei, que se llama Libra. Sí, señores, ese fue pues el escándalo, uno de los escándalos más recientes de Javier Milei, con esa promoción de lo que es estas monedas digitales, estas billeteras digitales. Pero continuamos con este relato porque el presidente Gustavo Petro pues también ha denunciado conexiones políticas, ¿no? ¿Con la nueva junta? Sí, dice que también tienen ciertas entrañas en lo que serían las élites políticas aquí en Colombia, que no es de extrañarse porque sabemos que la política colombiana, eso sí, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, tiene los papeles jugados en los negocios más rentables a nivel mundial. Porque ellos lo que están haciendo no es servir al Estado colombiano o servir al orden mundial, están sirviendo a sus billeteras. Lo que platica, ellos están ahí. Entonces, Petro ha insinuado que esta junta tiene lazos con sectores de poder tradicionales en Colombia, incluyendo exmiembros de la fuerza pública y empresarios vinculados al sector de las esmeraldas. Que no es muy ajeno, porque es que si uno dice que la fuerza pública son los que se encargan de llevar esos controles, donde se dan bala en las 3 guerras verdes, ¿o cuántas guerras verdes hemos tenido? 3. En las 3 guerras verdes que hemos tenido, donde hay mercenarios colombianos que incluso sirven en otros países. Si hablamos también de militares, de escoltas, bueno, de todo tipo que se prestan para llevar droga, para traficar y demás, pues esas conexiones se han hecho en los mismos operativos que ellos realizan, ¿no? Sí, cierto. Y todo ha sido transnacional. ¿Cuántos pues habrán dejado ir simplemente porque un soldado o a un militar o a un policía le ofrecieron más plata de la que nunca va a tener en su vida para que pues se quedara callado y solo cogiera los rasos y dejara al principal sano? Porque igual, o sea, tampoco nos podemos mentir de que no tienen que dar golpes, tienen que dar golpes, o sea, tampoco es que, ay, no, se queden manos cruzados, no, ellos tienen que, o sea, también hay muchas personas vigilándolos, sobre todo la sociedad, el periodismo, mismos funcionarios del Estado colombiano que son incorruptibles y que ellos tienen que dar ciertos resultados, pero que realmente se hacen esas negociaciones por debajo de la mesa y se pasa por agache. ¿O usted que sabe más del tema de los mercenarios no cree que es proclive a que pase esto, a que suceda esto? Sí, con el medio de esas alianzas, sí, es verdad, es cierto. Es como, por ejemplo, nosotros que hablamos de los mercenarios hace poco, estaba muy pendiente de lo que pasaba con esta ley antimercenarios, que se hizo ya realidad, pero siguen en funcionamiento y siguen sacando plata, y incluso ahí ya hay agencias de mercenarios para llevar colombianos expertos en lo que ha sido un conflicto de más de 60 años a lugares como Irak, Irán. ¿A dónde está esa agencia? Ucrania. En Dubái. ¿En Dubái? Qué bonito, igual que Homeworld, la agencia de Jesús Hernando Sánchez. Sí, o sea, es que vamos a hablar de la nueva Junta de Narcotráfico y de narcos invisibles supremamente poderosos. Eso es una maricadita si nos ponemos a estudiar la historia de los Emiratos Árabes y exactamente de Dubái. Pero ya vamos con el tema de la creación, continuemos con los narcos. Ahora, el tema también que a mí ya no me sorprende a mí, pero yo creo que pues a la sociedad sí, es que aquí con la llegada del señor Alfredo Serrano, ya saben, el concepto de la indiamenta y de la perramenta, los filipichines y demás, pues no sé si para usted también fue algo pues innovador el tema de que uno no conocía muy bien el tema de las esmeraldas, ¿no? Yo lo que conocía es que uno veía siempre que había un tiroteo en inmediaciones de la plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá, donde casi siempre se bajan a alguien y demás, pero es que realmente los esmeralderos están metidos en absolutamente toda la criminalidad. Estamos hablando desde el narcotráfico, desde el transporte de armas, desde el blanqueamiento de capitales, el Bitcoin, asesinatos, o sea, el mundo de los esmeralderos, incluso desde tiempos de Víctor Carranza, que tiene que ver mucho en este tema de la nueva Junta de Narcotráfico, porque se podría decir que alias Patricia, Julio Lozano Perateque, Jesús Hernando Sánchez, entre otros, pues bueno, sobre todo Julio Lozano Perateque era uno de sus enemigos declarados, ¿no? ¿Con el mundo de las esmeraldas? Sí, el mundo de las esmeraldas. Pues no tanto el enemigo declarado, sino el mecanismo a utilizar para lavar activos. Y si otro tiene el negocio, entonces pues le quita poderío a estos personajes, más que todo es por ese el tema de la guerra. O sea, los esmeralderos son parte fundamental en esto, no por nada. El principal responsable que señala Gustavo Petro, Julio Lozano Perateque, pues era un esmeraldero, ¿no? Alias Patricia. Pues conocía las esmeraldas, sí. No, pero también se dedicaba a eso. O sea, puede que sus negocios principales eran el narcotráfico y eso, pero su fachada principal era ser un gran comerciante en las esmeraldas. Comerciante, no tanto esmeraldero. Bueno,
Vamos con el informe de inteligencia colombiana referente a la nueva Junta del Narcotráfico. Los reportes de la Dirección Nacional de Inteligencia, la policía y revelados por medios pues aquí en Colombia, ponen nombres y apellidos a una estructura que se describe como la Federación de Narcos Invisibles. El primero, Julio Lozano Pirateque, alias Patricias, señalado como el eslabón principal, un veterano del narcotráfico que reside entre Dubái y España y es el puente histórico entre la vieja escuela y la nueva estructura. Estamos hablando de que ya existía una junta del narcotráfico aquí en Colombia, posterior al encarcelamiento de este personaje y de otros en Estados Unidos, donde también empiezan a tener conexiones con personajes en Europa, con personajes en Dubái y demás. Pues como usted lo ha dicho también en uno de sus informes, realmente pues allá se hizo tanta conexión y se conoció tanto que hemos visto, por ejemplo, que allá salieron los falsos testigos de Álvaro Uribe Vélez, allá Diego Cadena echó mano al Tuzo Sierra, allá vimos también cómo el señor Mancuso se comunicó con diferentes actores armados que también están recluidos allá, estamos hablando que está allá el señor Don Berna, o sea, múltiples criminales que confluyen en un mismo lugar en Estados Unidos, donde los encarcelan, donde si no pagan, los encarcelan, o pueden que paguen, pero también los encarcelan, pues realmente se convirtió en un centro convencional para darse cuenta de las movidas del mundo. Y Julio Lozano Pirateque, después de salir de la cárcel, se dio cuenta que su lugar en el mundo no era Colombia, porque era inestable, porque se estaban llevando ciertas vendetas y realmente tenía que ir a Dubái, donde lo que usted nos va a escribir más adelante, habían unas políticas o se hizo toda una historia alrededor de beneficiar estos negocios solo porque pues dejaban plática a uno de los países, sino el país más rico que actualmente tenemos, por lo menos en ese continente. Sí, y lo que usted hablaba, por ejemplo, de que ya era como la segunda junta del narcotráfico, es que lo que en principio manejó Julio Lozano Pirateque era el cartel del Dorado, o la Junta Directiva del Narcotráfico de Bogotá. O sea, ese nombre ya existía, la nueva Junta del Narcotráfico, la Junta del Narcotráfico. La Junta del Narcotráfico. Y pues curiosamente después ese nombre se le terminó acuñando a estos narcos en Dubái. Sumándole la nueva. Sumándole la nueva, porque pues son dos generaciones. La generación que estuvo con los narcos del cartel del Norte del Valle, lo que en parte se había quedado del cartel de Medellín y el cartel de Cali, y las nacientes Bacrim. Esa es como la era y la segunda generación más o menos del mundo del narcotráfico aquí en Colombia. Y ya después la nueva, que sería el tema de los narcos invisibles que subcontratan con otros grupos. Porque es que realmente se dieron cuenta que el negocio era no dar boleta, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho también las palabras de aquí el señor Gonzalo Guillén en un programa que tuvimos aquí en el Tercer Canal, donde nos decía que la verdadera razón por la que mataron a Pablo Escobar o le hicieron esa búsqueda implacable era por salvar el negocio. Porque realmente era la persona que estaba dando mucha boleta. ¿Cómo dio boleta? Metiéndose en la política, mostrando su cara visiblemente ante los medios de comunicación, relacionándose con gente de la élite. Recordemos que estaba con esta señora Vallejo, o sea, una de sus amantes, también muy reconocida, que eso, mejor dicho, ha hecho libros, se la pasa hablando y demás a costas de la memoria de Pablo Escobar. Recordemos también que pues, se hablaba mucho de los lujos que tenía. Hoy su finca, la Hacienda Nápoles, es un lugar turístico aquí en Colombia. O sea, si usted quiere ir a un lugar vacacional demasiado top, como se diría aquí en Colombia, vaya a la Hacienda Nápoles. Estamos hablando de un zoológico personal, estamos hablando de unas piscinas inmensas y también de una extensión de tierra inigualable. Sí, pero más allá de los lujos y de presumirse en la política, yo creo que el punto clave era la boleta que estaba dando metiéndose en la guerra con el Estado colombiano, los bombazos y los muertos que estaba poniendo, porque usted al ver mucha sangre en el piso, eso llama la alerta de cualquier persona. Entonces el negocio no va a ser viable porque lo que van a investigar no van a ser tanto sus nexos con el mundo de las drogas, sino más bien los delitos en temas de asesinato que está cometiendo. Y si también se matan, por ejemplo, agentes gringos o cualquier otra cosa, entonces eso lo pone más boletoso. Por eso hoy día no se ve tanta guerra o tanto asesinato, o tanta masacre, así con números alarmantes de 8, 9, 10 muertos. 3 o 4, que sigue siendo un montón de gente, sí, pero no es tanta boleta a decir que es una docena de personas. Y ya se tranza más, ¿no? O sea, ya la gente copia más del tema bala o plata.
O sea, porque realmente es lo que decía Pablo Escobar, muchos no le copiaban, pero ahora pues más de uno lo piensa porque prefiere pues, no sé, brindarle un mejor futuro a sus hijos en el país que pues terminar en una tumba producto de estos negocios. Pero sigamos, Jorge González alias J, la firma, ubicado presuntamente en España, se encargaría de las conexiones logísticas. Luis Cortés alias Junior, hijo de un antiguo lugarteniente Gonzalo Rodríguez Gacha alias el Mexicano, residiría también en Dubái. Carlos Contreras, alias El Tonto Contreras, una persona que también hemos nombrado mucho acá, vinculado al sector de las Esmeraldas en Boyacá y encargado de rutas por el Caribe como Curazao y Surinam, y alias Armando, un ex capitán de la policía señalado de coordinar la logística corrupta en Bogotá y los cobros a cuentas. Ahora pues hablemos un poco, porque estos son algunos de los miembros chichombianos, ¿no? De los nuestros, que se pone la tricolor para representarnos en Dubái, porque es que, eso sí, somos... yo digo la plaga para que la gente se pone brava y demás, con el hermoso platanal también se pone brava, pero pues somos una plaga. ¿Por qué somos una plaga? Porque estamos en todos lados. Por ejemplo, a la gente tampoco le gusta que hablemos del fútbol, pero bueno, hay que decirlo. Colombia juega en el Polo Norte y llena ese estadio. Colombia juega en Holanda, en Alemania, donde sea, y llena ese estadio. Porque como usted bien lo decía, somos 50 millones de colombianos en nuestro país, pero al menos unos 8 o 7 fuera, ¿no? 10. 10, dice usted. 10 millones. No, los datos. Los datos, o sea, eso es pues es mucha gente, güey. Estamos hablando que Uruguay tiene 3 millones de habitantes, güey. O sea, 3 veces y un poquito más de lo que conforma Uruguay está por el mundo hablando de la bandera tricolor. Y por eso es que también pues, han hecho esas alianzas. El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia destaca que la Junta trabaja directamente con la mafia de los Balcanes, que son albaneses y serbios, quienes hoy controlan gran parte de la entrada de cocaína a Europa, desplazando a los intermediarios mexicanos en esta ruta específica. Ahora, vamos a detallar un poco qué es lo de la antigua Junta de Narcotráfico. Usted ya había hablado del Cartel del Dorado, de esta anterior generación que estaba aquí antes de que todos fueran apresados. Hay que irnos al año 2000 y 2010, que fue una alianza criminal liderada por capos como Daniel El Loco Barrera, Luis Caicedo alias Don Lucho y el mismo Julio Lozano Perateque. ¿Cuál era el modus operandi de esta Cartel del Dorado o antigua Junta del Narcotráfico? Controlaban la salida de droga desde los llanos orientales y Bogotá, fueron pioneros en el lavado de activos masivos a través del fútbol, investigaciones vinculadas a dineros del Club Independiente Santa Fe en esa época. Recordemos que el señor Eduardo Méndez, hoy flamante presidente del Independiente Santa Fe, equipo que amo con la vida, lastimosamente representó a unos de estos narcos en lo que es Estados Unidos. Y representó como abogado. Como abogado, sí. No como narco, como abogado. Y allí, ni como jugador, ¿no? Porque de fútbol sabemos que pocón. Pero este personaje allá fue metido a la cárcel. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo un abogado que está representando a un criminal que es cotidiano, porque los abogados y todo el mundo tiene derecho a una representación legal, termina en la cárcel? Pues resulta que al igual que el autodenominado abogánster Diego Cadena, el señor Eduardo Méndez obstruyó a la justicia. También quiso hacer que la justicia estadounidense cayera en el error y por eso lo condenaron a la obstrucción de justicia. Allá netamente no es como acá que semáforo de procesal, sino se llama obstrucción a la justicia y por eso resultó algunos meses allá. ¿Qué fue lo que pasó? Que Eduardo Méndez siempre estaba ligado a la Junta Directiva de Independiente Santa Fe. Eduardo Méndez era directivo de Santa Fe incluso en esa final del 2005 que se perdió con Nacional, que hubo toda una polémica con Aldo Leao Ramírez y demás. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando él va a Estados Unidos a representar a estas personas y lo capturan, llega otro personaje llamado César Pastrana. César Pastrana es el presidente que pues se le condiciona o se le endilga la época dorada de Independiente Santa Fe, 3 títulos nacionales, 4 Superligas, una Copa Sudamericana, una Surugabank y una Copa Colombia. En ese periodo se habla de que llegaron muchos de esos recursos, productos del narcotráfico, a Independiente Santa Fe para lavar activos y que por eso fue que se conformaron esas nóminas ganadoras. Al salir Eduardo Méndez de Estados Unidos, inmediatamente sale César Pastrana
prácticamente corriendo de lo que es la directiva del equipo bogotano y llega a la Federación Colombiana de Fútbol y hasta el momento pues no tenemos más razón de él y vuelve el señor Eduardo Méndez a Independiente Santa Fe sin que pues haya establecido eso. En medio de eso hubo una reunión con el presidente del antiguo Tigres, que hoy no estoy seguro si es el Real Cundinamarca, creo que sí, que quedó subcampeón en la B. Y este señor, al salir de la sede de Independiente Santa Fe, que es muy cerca acá, que es aquí por la carrera 30, pues recibe 3 tiros y es asesinado a 2 cuadras de la sede. Empiezan las investigaciones y hay una sanciones a Independiente Santa Fe, hay todo un show mediático, incluso vemos una camiseta de Santa Fe en el año 2011-2012, totalmente sin patrocinadores por lo mismo, porque es que a nadie le convenía que eso, pues patrocinar un equipo que estaba señalado de ser lavado de activos para los Yo narcotraficantes. no tenía ni idea de esa historia de los logos, que era por eso. Yo pensé que, bueno, pues porque no había plata o alguna vaina, pero No. uy, qué Y trasfondo luego tan fuerte. pasó el Croydon, Sí. que todo el mundo, ay, Croydon, no sé qué, pues bueno, Croydon nos dio la mano, hay que decirlo, industria colombiana. O sea, realmente nadie quiere pautar con Santa Fe por lo mismo. Pero bueno, aquí lo que usted nos está diciendo en pocas palabras es que esta gente está metido donde está la plata. Ok, entonces hablamos, lavado de activos a través del fútbol y de las esmeraldas, del comercio de las esmeraldas. Una oficina de cobro, que la gente dice, no, pero eso ya no existe, porque el caso más sonado fue la oficina en Envigado, ¿no? Sí. Era una oficina donde usted realmente diga, papito, venga, este pirome de tal vaina, si usted tiene una red de sicarios ni el hijo de puta, vaya y hágame el favor y lo asusta, o se lo baja. Ya cuando usted iba a la oficina, más que asustarlo, ya era para bajárselo, ¿no? La mal llamada oficina Envigado. Pero aquí, la oficina de cobro y regulación decidían quién traficaba y quién no, y cobraban impuestos a otros narcos menores. O sea, también había extorsión. Y todo esto con la sede, ¿en dónde? Aquí en Bogotá, ¿Pero en dónde? en el San Andresito de la 38. San Andresito de la 38. Sí, señor. Allá donde usted pues se encuentra de todo, donde también hay mucho contrabando, donde también asoma sus narices el señor Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo. O sea, estamos hablando de que muchas de las empresas locales que quedan en San Andresito de la 38, pues su segundo piso era el tema de las oficinas de cobro, un centro crucial de lo que es Bogotá. O sea, realmente, yo digo que tener calle no es darse puñal, no es haberse cascado con todo su barrio, no, pa. Tener calle yo creo que es conocer San Andresito de la 38, conocer San Victorino, conocer cómo se mueve pues esas mafias oscuras alrededor de estos centros urbanos que parecen netamente comerciales, pero que se mueve mucho dinero y por los cuales también hemos visto varios tiroteos y varios altercados en estos lugares en específico. ¿Quieres decir algo? No, que también que esto tiene mucha relación con lo que sería el bloque capital de los paramilitares, que también más o menos como por las mismas fechas operaban por ahí mismo. Y como usted lo dijo, esta junta se desmoronó con la captura del Loco Barrera en 2012. El Loco Barrera, que como hemos detallado acá, estuvo en un matrimonio muy especial, el del señor Jorge Mauricio Herrera Bernal, junto a nada más y nada menos que la periodista Darcy Quinn. Una historia muy interesante que ustedes pueden conocer más a fondo en los capítulos de Periodismo Sin Corrección y en algunos apartados que estaremos publicando en los próximos días. Y la entrega y captura de Caicedo y Lozano en Estados Unidos. Estos capos también que empezaron sus procesos en Estados Unidos porque ya, pues como hemos visto con el cartel del Norte del Valle, con el cartel de Medellín, incluso con el cartel de Cali, que llega un momento donde ya los gringos le respiran en la nuca y sí o sí no hay otra manera sino que entregarse. Exactamente, sí, señor. Ahora, diferencias claves entre la antigua y la nueva. Entonces, la antigua Junta del Narcotráfico y la nueva Junta del Narcotráfico. La sede de mando era en Colombia, en Bogotá y los Llanos Orientales, la antigua, y la nueva en Dubái, Madrid y Turquía. Los líderes, los visibles del Ampalo Cup, como el Loco Barrera, Julio Lozano Pirateque y este señor Caicedo, y pues la que supuestamente está en Dubái sería los empresarios globalizados y Lozano, Pirateque, J y la firma. Relación con Colombia, hay un control, la antigua tenía un control territorial directo. O
O sea, estamos hablando que ellos, o sea, ejercían también un control en Bogotá, en los llanos, o sea, hacían presencia como lo hace, por ejemplo, hoy el ELN, como lo hace hoy las disidencias de las FARC, como lo hace el Tren de Aragua, bueno, como lo hacen estos diferentes grupos criminales. En cambio, la nueva tiene controles remotos, subcontrata la violencia a bandas locales. O sea, todos le sirven a la nueva Junta del Narcotráfico porque es que aquí, como le hemos dicho, y la gente se pone brava, aquí ya no tenemos guerrilla, aquí ya no tenemos paracos, aquí ya no tenemos nada de eso, aquí todos son narcotraficantes, con mayúsculas, sin mordaza, ¿o no? Sí, exacto. Ahora, las rutas principales. Estamos hablando que la anterior tenía a Estados Unidos, por México principalmente, y la nueva está Europa, vía África, Balcanes, Asia y Oceanía. Ahora, ¿cómo es su poder de fuego? Los gatilleros. Ejércitos privados eran antes los que tenían estos personajes, los que le digo, pues milicias en todo, pues milicias por llamarlo así, pero eran, sí, gatilleros y personas armadas en Bogotá y en los llanos orientales. En cambio, esta nueva junta tiene sicarios selectivos de alto nivel, puros francotiradores. No por nada se bajaron al señor Jesús Hernando Sánchez y al señor Juan Aguilar, alias Pedro Pechuga, en uno de los conjuntos residenciales más prestigiosos de Bogotá y de la misma manera con un presunto francotirador, ¿no? Aunque hay hipótesis que dicen que fue directamente los escoltas de estos personajes. Pero en pocas palabras ya es que cambia todo cuando se habla de las eras del narcotráfico. Es la cuarta era y es el hecho de contratar. Yo contrato al mejor, ya para que tenga un jurgo de gente que me acompañe y que me siga todo el día. Yo necesito 2, 3, 4, 5 escoltas, ya nada más. Y ahora es el poder económico lo que se ve con estos grandes narcos. Ahora, para consolidar lo que es esta nueva Junta del Narcotráfico, que obviamente ha señalado Petro como una organización jerárquica donde confluyen estos y que ya Felipe nos va a detallar un poco qué llevó a hacer a Dubái, pues esa sede para que estos personajes confluyeran y que por supuesto llegaran estos representantes chichombianos como Julio Lozano Piratequi, como el Loco Barrera, entre otros, alias J, Caicedo, entre otros. Es que la nueva junta es básicamente la evolución sofisticada de los sobrevivientes de la vieja guardia, específicamente de la línea de Julio Lozano Piratequi, quienes aprendieron que para sobrevivir no toca tocar el suelo colombiano ni estadounidense, porque al operar desde Dubái, pues se evitan la extradición a Estados Unidos, se alían con mafias europeas y usan a Colombia solo como fábrica de estupefacientes, lo que valía la teoría de Petro de que el narcotráfico sea multinacionalizado y descolombianizado en su cúpula directa. Esto es a grandes rasgos lo que es o lo que se denomina la nueva Junta del Narcotráfico, partiendo de las denuncias que ha hecho el mismo presidente Gustavo Petro y también los señalamientos que ha hecho la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana. Pero bueno, Dubái es importante no solo porque hayan colombianos narcos, eso los hay en todo el mundo, en todas partes, sino porque es que casi siempre cuando ellos han tenido un problema en Dubái, en el tema de crecimiento económico, ellos buscan al crimen. Y es que hay un jeque que lo dijo, que es de la dinastía Al Maktoum, que se llama Rashid bin Saleh. Y él fue el octavo emir de esta dinastía. Y él básicamente lo que dijo es, papi, si usted quiere que su país crezca, no mire la mano que invierte. En otras palabras, reciba el dinero y no pregunte de dónde viene. Es como parecido a lo que manejaba China con el tema de la metáfora del gato. No importa qué color sea el gato, sino que mate ratones. Aquí pasaba exactamente lo mismo. Es que más o menos en 1900, cuando Dubái no lo conocía absolutamente nadie, cuando no era importante a nivel comercial, cuando era simplemente un pueblo pesquero, se toma la decisión de empezar a liberar los puertos. Y ahí es algo muy importante que hoy día se sigue teniendo, que son las llamadas zonas francas. ¿Por qué es bueno liberar un puerto de impuestos? Porque cualquiera puede llegar a meter plática ahí, a traer comercio. Es decir, claro, marica, si en la India, por ejemplo, me están metiendo mucha plata, mucho impuesto y yo estoy perdiendo ganancias, pues marica, aquí en Dubái, en los Emiratos Árabes, que yo simplemente bajo un poquitico y lo encuentro, que está cerca del estrecho de Hormuz, pues va a ser mucho más beneficioso. Entonces aquí prácticamente lo que ellos hicieron fue, no mire la plata de dónde viene, no mire la mano. Como el perro, no muerda la mano que le da de comer, en otras palabras, es lo que ellos empezaron a manejar. Y más o menos en la década de lo que sería 1917, en lo que sería la Primera Guerra Mundial, ellos manejaban igual el tema de los puertos ahí por debajo. Seguían entonces en medio de la guerra ganando y ganando plata. Pasa a 1930, después lo que sería el periodo de la primera a la transición de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí pues se dan cuenta de que su negocio pesquero no sirve mucho. Ellos empezaban a
a coger almejas, porque a ellos les gustaban mucho las perlas. O sea, a los Emiratos Árabes y a la gente de la India les gusta mucho lo que brilla, demasiado. Y pues más o menos en 1930 pasan dos cosas muy importantes que son también muy jodidas para ellos, pero que les empieza como a diversificar el tema del comercio. Primero se dan cuenta de que se pueden cultivar las perlas, se pueden cultivar las almejas. ¿Cómo así? Simplemente en vez de tener que ponerse a pescarlas y a durar un tiempo ahí intentando capturarlas, usted hace una granja. Y eso, claro, pues les jode el negocio y devalúa el precio, porque ya viendo muchas perlas, o sea, muchas almejas, no les funciona. ¿Cómo se dice así? Hay mucha producción y poca demanda. Entonces el precio se dispara o se decae. En este caso, se decayó. Y también, usted recordará muy bien, Julián, aunque nosotros no habíamos nacido, pero es esa famosa historia de la bolsa de Wall Street, la caída de Wall Street, el viernes negro, el jueves negro. Y es el tema de que empezó en Estados Unidos a especularse sobre lo que sería el tema de diferentes precios en bolsa, y eso terminó cayendo y terminó jodiendo a lo que sería el Emirato Árabe, en este caso Dubái. Como ellos habían confiado mucho en la pesca y todo este tema, dijeron, marica, ya no tenemos economía. Paila, las perlas paila. Estados Unidos nos está jodiendo, porque igual, aunque no quieran hacerlo los gringos, pues como casi todo el mercado desde toda su vida estaba fijado en ellos, pues terminaron afectando a este Emirato. Y ellos empezaron a ver algo muy importante, decir, marica, la India, está pasando algo interesante en la India, la independencia con Gran Bretaña. Y uno dice como, bueno, pues eso vale verga, ¿no? O sea, que la India se separe, pero el problema aquí es, o la solución que encontraron los Al-Makut, la dinastía Al-Makut. Yo diría que más la oportunidad. La oportunidad, sí, más bien. La oportunidad que ellos vieron aquí, en lo que sería el tema de la independencia con Gran Bretaña y la India, es el tema de que la India tenía muchas cantidades de oro. Pero ese oro se lo empezaron a entregar fue a la Gran Bretaña. A la corona británica. A la corona británica. ¿Por qué? Pues porque como Estados Unidos había jodido el mercado mundial con la caída de la bolsa de la Wall Street, entonces dijeron como, marica, nuestro oro, como usted y yo estamos compartiendo patio, Gran Bretaña e India, pues tome mi oro para que usted, su país pequeñito, crezca. El mío vale verga. Pues se pensaba así en ese entonces. Pero como se estaban independizando, empezaron a decir como, marica, me están robando a mí mi oro. Bretaña no puede hacer esa mierda, ¿no? Entonces se empiezan a separar. Y ahí la dinastía Al-Makut empezó a ver una cosa, y es que como usted necesitaba proteger las divisas dentro del país, los dineros internacionales que le aterrizaban, usted tenía que empezar a controlar el oro porque usted necesitaba tener esas reservas por si llegaba a pasar otra crisis. Y como el oro era, primero, en parte escaso, pero también muy cotizado, empezaron a decir como, no, marica, si usted quiere tener oro, tienen que tener entonces tanto papeleo, tiene que pagar tanto impuesto, tiene que hacer tal. Empezaron a meterle mucho pereque al oro. Y Dubái dijo como, marica, eso está como jodido, ¿no? Oiga, pero usted habla, por ejemplo, para también a la gente que desconoce, yo por ejemplo también, o sea, desconocía, estos manes que se ponen la toalla en la cabeza, los árabes y demás, ¿cómo es el tema de las dinastías? O sea, allá hay unas familias que han gobernado toda la vida, o sea, y todavía se sigue manejando así. Y usted habla primero de la dinastía Al-Makut. Al-Makut, sí, señor. Y son los que, pues, ya van que en una segunda, tercera generación. Ahí lleva más o menos como la octava generación. Ya llevan mucho tiempo estando en el poder ellos. ¿Y por qué se habla tanto de dinastía? Porque es una familia que coge un poder, dice, este rancho va a ser mío. Empiezan a ampliar el rancho, convertirlo en una hacienda. Después convierten la hacienda en un pueblo, en una ciudad. Y siguen siendo ellos quienes manejan el control. Y como no hay democracia, entonces me muero yo, va mi primo. Y si no va mi primo, va el hijo de mi hermano. Y si no va mi sobrino, y así sucesivamente. Tiene que tener como la sangre. Siempre hombres. Sí, señor, claramente. Siempre, y estos de la toalla en la cabeza, los jeques. Los jeques, estamos también hablando de que fueron los que, o sea, esa octava generación fue la que dijo, uy, viejo, ya se nos jodió el negocio de las perlas, que era realmente lo que se basaba en nuestra economía. Estamos viendo lo que está sucediendo con esa Gran Bretaña y la India, ya hay una oportunidad, metámonos con el oro. Que por ejemplo, para uno ya es normal hablar de que todo está en oro allá en los Emiratos Árabes, ¿no? Pero es que también es bueno precisar cómo se llegó a esa transición. O sea, primero fueron las perlas y luego llegaron al oro. O sea, el oro no siempre ha estado. No siempre ha estado, pero el tema de las piedras preciosas o lo que brilla, haciendo similitud con las perlas, siempre ha estado en la ideología de ellos. O sea, por eso también las esmeraldas calan ahí. Exactamente. Y la India también, porque la India usted se pone a ver videos de bodas y usted ve esas viejas y esos manes bañados en oro.
literalmente, con sus piercings, con su ropa, todo está bañado en oro. Entonces, esta economía ellos la empezaron a potenciar lo que sería con la independencia de Gran Bretaña, por lo mismo que le digo, porque empezaron a meterle mucho impuesto. Y entonces lo que empezó a hacer Dubái es, dijo, como listo, papi, no, yo puedo solucionar el problema. Yo no tengo impuestos en mi puerto, ya quité esa vaina, ya me quité ese pereque. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer oro de Londres y de Suiza. Vamos a exportar lo que sería Dubái. Y llegaba a Dubái sin restricciones, sin ningún pereque, sin absolutamente nada. Y como los indios también estaban todavía ganosos del oro, lo que hacía Dubái era decir como listo, perfecto, métame este oro de Londres y Suiza, caleto, aquí a mi país, y yo después en barcos pesqueros chiquitos se los mando a la India. Ellos empezaron a llamar eso como comercio, pero la India empezó a decirles que no, que eso era contrabando. Ahora, hay otro punto fundamental que usted nombró y es el estrecho de Hormuz, ¿no? Porque todo el mundo habla, no, el meridiano de Greenwich y toda la vuelta que uno le enseña en el colegio, pero el estrecho de Hormuz era un punto específico donde pasaba todo lo que era el petróleo, todos estos, pues sí, un gran punto de comercio entre lo que entiendo es Irán, Arabia Saudita, Omán y los estados árabes. Sí, sí, señor, es un puerto muy importante. O sea, realmente vieron la oportunidad, pero también tenían las condiciones para hacerla. Porque una cosa es que uno quiera, ay, sí, vamos a quedarnos con el oro y vamos a transportarlo y demás. Y otra cosa es que uno esté situado para realmente hacerlo. Por eso es que Colombia también es muy importante, porque tiene los dos océanos. O sea, realmente Colombia también es un puerto. Panamá es un punto crucial y el estrecho de Hormuz pues también fue fundamental para esta expansión. Sí, literalmente. Entonces, pues ellos estaban con el tema de lo que sería, en palabras de la India, el contrabando, pero en el mundo de la ideología de Dubái, como el negocio, y ahí empezó pues a diversificarse. Ya empezaron a ver que podían llevar el oro de contrabando para hacer su platica. Y llega el tema del oro negro, de lo que sería el tema del petróleo, porque en un principio Dubái no tenía tanto este potencial, lo tenía su hermano, que es la capital de los Emiratos Árabes, Abu Dhabi. Entonces, más o menos al descubrir el petróleo en 1966 y después de la salida del Imperio Británico del Golfo Pérsico, se unen los demás Emiratos Árabes. Se une Abu Dhabi, Dubái, Ras Al Khaimah, bueno, todos estos se unen y Qatar, conforman... Irán. No, Qatar y Irán no están ahí metidos. Ah, ok. Esos son, si no estoy mal, de Arabia Saudita. Esos son Emiratos Árabes Unidos, que es otra cosa. Ah, ya entendí. Entonces se juntan estos Emiratos y forman los Emiratos Árabes Unidos con capital Abu Dhabi. Y ahí, pues entonces ellos no son como un país normal, son más bien federados. ¿Qué quiere decir eso? Usted haga lo que se le dé la gana, como Estados Unidos, de cierta forma. Algo así. Entonces, como ahí... los que quieren volver a Antioquia. Sí. Sí, una Antioquia federada para que, o sea, obviamente tienen que responder ante un orden nacional, pero realmente tienen independencia para hacer todo lo que ellos quieran a nivel organizativo. Sí, de cierta forma. No depender tanto de Bogotá o de el Estado central, por decirlo. Exactamente, sí, señor. Que cada no quien depender haga... tanto, no depender absolutamente nada, hablando en decisiones, ¿no? Sí, que cada quien haga lo que se Porque le dé la gana. platica, pues obviamente se le tiene que brindar a todos porque pues del Estado central es el que maneja las finanzas de todo, pero usted puede hacer lo que se le dé la gana. Por eso es que, por ejemplo, vemos que en Estados Unidos hay leyes en unos estados que en otros no. Se puede, sí, hay ciertas condiciones en unos estados que otros no. En unos es la pena de muerte está aceptada, en otros no, y lo mismo se manejaba en estos Emiratos Árabes Unidos. Sí, cada quien manejaba su policía y ese también fue un problema para lo que serían los Emiratos Árabes Unidos, porque como cada quien tiene su policía, no se coordina entonces con lo que sería la capital, que con Dubái, que entonces este man se terminó pasando a tu Emirato, que por favor lo capture, como que no había una coordinación bastante clara y eso también lo aprovecharon los criminales. Pero estamos con el tema del oro negro y la separación del Imperio Británico. Esto le permitió mucho a el señor Rashid, o a la familia Rashid más bien, empezar a consolidar su poder con el tema de yo invierto, yo permito y después cobro. En otras palabras, seguir con la misma vaina de que no mire la mano quien le da de comer. Y ahí empiezan a inaugurar lo que sería el puerto más grande que tienen, que es el puerto libre de Jebel Ali. Y ahí pues empiezan a ver varias cuestiones, porque recordemos, los Emiratos Árabes Unidos siempre está marcado por algo que todo el mundo conoce. Primero, que no hay democracia. Segundo, que hay arena. Tercero, las guerras tan triplijueputas que se han armado. Toda su historia se han medido en guerras. Siempre, 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 siempre. Y este puerto estaba ganoso.
primero recibir plata, porque era el puerto más grande, y segundo de traficar armas. Y ahí llega lo que sería nuestro gran amigo Estados Unidos y también los aliados europeos con lo que sería el tema de Irak. Y aquí hay algo muy curioso de lo que sería la política de Dubái, y es que listo, yo le trafico armas de Estados Unidos para lo que sería ustedes atacar Irán, se lo doy al aliado Irak. Pero también como estaba ganoso por la plata, vuelvo y repito, no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones, Dubái lo que empezó fue a traficar armas para los dos bandos, para el aliado de sus Estados Unidos y para su enemigo, para Irán e Irak, que empezó a traficar armas. Y eso empezó a convertirse entonces en lo que serían dos cuestiones. Primero, ya conocían el tema del contrabando con el oro, entonces les era fácil traficar armas. Segundo, vieron que con las armas y con la guerra se hacía muchísima más plata que en parte con el oro, porque el oro tenía que ser un negocio un poquitico más dinámico. Tú y yo hablamos, pero con la guerra es no, aquí se acaba y se hace negocio. Entonces Dubái empezó a tener un poquitico esa ideología. Y aquí aparecen también personas como el mercader de la muerte, un ex militar soviético, Viktor Bout, que es una persona que empezaba a tener conflictos, más bien negocios en conflictos como lo que sería África, Asia, América Latina y el Medio Oriente. Y este man también manejaba la misma política de lo que sería los puertos de Dubái. No me importa quién está en guerra. Si usted Lamprea se está agarrando con Alfredo Serrano, yo le vendo a Alfredo Serrano y le vendo a Lamprea. Me importa un culo. Y a eso es lo mismo que se veía en los puertos de Dubái. Entonces por eso uno ya entiende que esta gente lo que quería era plata. Plata, plata. No importa qué criminal esté, no importa en qué guerra estemos, no importa qué arma se dispare, con tal de que me den plata. Y pues ahí uno empieza a darse cuenta de que personas criminales con conocimiento militar empiezan a aterrizar en Dubái, como este ex militar ruso que estamos hablando acá, el señor Viktor Bout, que parte también conoció lo que era la Unión Soviética. Si hablamos también un poco lo que serían estos clanes de los Balcanes o los clanes que se encuentran, que usted era los fuertes que mencionaba como la Ndangeta y todo eso, también tienen que ver con la separación de la Unión Soviética, porque también está muy pegadito lo que sería Dubái. Está como, aquí está el mapa, aquí se encuentra Dubái, el estrecho de Hormuz, y aquí más arribita se encuentra Rusia. Entonces está muy pegadito todo ese punto. Y ahí pues empiezan a verse como un poquitico el aspecto del tema de las armas y el oro, pero la llegada de las drogas más o menos empieza es con Afganistán. Dubái no es que sea un lugar para cultivar drogas, no se puede, o sea, sino más ahorita están creando playas ficticias, o sea, crear lo que sería un cultivo de tomate o de papa no es tan fácil, el ambiente no lo da. Entonces Afganistán... Sí, que donde se dan los minerales no se puede sembrar, ¿no? O sea, donde hay petróleo, donde hay gas natural y demás. Casi siempre no se puede. No se puede sembrar. Por eso es que, digamos, Colombia también pues, es rico, porque, por ejemplo, yo vi una conversación de este Juan David Correa con la señora Vicky Hernández, esta gran actriz, y hablaba precisamente eso, que a uno le enseñaron que Colombia era un gran paraíso porque tenía todos los pisos térmicos, porque tenía pues múltiple biodiversidad y demás, y también porque pues era un sitio donde se producía casi que todo, o sea, usted lo que siempre le da, y también pues hay petróleo. Sí, literalmente. Entonces, o sea, no Entonces, como allá que se podría decir es un peladero. y Afganistán no es tanto un peladero, ellos sí permitían el tema de los opioides, que esto es con el tema de la heroína. Con los opioides se hacía la heroína afgana, que después se terminaba saliendo por tres rutas. La ruta de los Balcanes, que tiene que ver con estas mafias de la Unión Soviética, que ya conocían cómo era el movimiento de la guerra, o sea, ellos ya sabían qué camino recorrer. La ruta del norte y la ruta del sur. Los Balcanes y la del norte abastecieron a Europa y la Federación Rusa. Pues, lo que sería la antigua Yugoslavia y todo este tema, y lo que era el resurgimiento de esta nueva nación roja. Y la ruta del sur tenía a Dubái como centro logístico. Usted bien lo habló con el tema del estrecho de Hormuz. Es muy importante este puerto, porque es que ahí empezaban después a mandar a lo que sería parte de África, parte de América Latina y a otros lugares. O sea, mejor dicho, Dubái se volvió el centro logístico, porque prácticamente lo que usted hacía era enviaba a Dubái, Dubái con sus puertos libres, con sus zonas francas, decía aquí no hay ley, aquí no hay padre, aquí no hay quien me mira absolutamente nada, reempaquemos esto para tal lado, venga, que usted para dónde es que va, para la carrera 96, perfecto, hágale, allá me sirve. Y es que estamos hablando de que o sea, aquí Petro ha puesto algo sobre la mesa que es muy cierto y que realmente pues también yo creo que es mucho de donde se argumentan las críticas frente a la transición energética, y es que a nivel mundial estamos dependiendo mucho de estos hidrocarburos. O sea, toda la industria a nivel mundial aún depende mucho de lo que es el petróleo y el gas natural.
O sea, por eso es que la gente le sigue metiendo al fracking, le sigue metiendo a la explotación petrolera, quieren meterse en todo lado y por eso se quieren meter en Venezuela, hay que decirlo. Y en este estrecho de Hormuz, aquí estaba viendo cifras, pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado mundial, conectando a grandes productores como Irán, Arabia Saudita, Qatar, con Asia y Europa. ¿Y sabe qué crudo o qué petróleo más bien se ven los buques allá en el estrecho de Hormuz? Los mismos que son y hacen parte de la flota fantasma de Putin, que hace poquito fue atacada por los Estados Unidos en Venezuela, que quería llevar petróleo a Irak. Ahora, ¿por qué Putin se mete a Ucrania? Por un oleoducto también que hay de gas, ni el berraco, ¿no? Hay más factores, pero sí, también el tema de los minerales es o sea, obvio. pues también poder, pero o sea, el principal son los recursos. O sea, ¿por qué Estados Unidos se quiere meter a Venezuela? Ay, no, sí, porque están preocupados por la democracia, tan divinos, tan hermosos. No, ¿por qué Estados Unidos se metió a Irak? ¿Por qué Estados Unidos se metió a Afganistán? Por los recursos, loco. O sea, no nos podemos mentir, aquí todo es problema de plata. Aquí no les preocupa a la gente, aquí les preocupa es la plática. Pero bueno, continuemos con el tema de lo que sería la entrada de la droga a Dubái, porque esto es más o menos en los 90s con el tema de los talibanes, los pakistaníes, el tema de la Federación Rusa y etc. Y entonces, ¿uno cómo lavaba plata aquí? Recordemos, estamos con el tema del contrabando, ellos manejaban un poquitico el tema del oro, ya conocían ese aspecto, pero aquí se empieza a ver el tema de los bancos. Un banco privado en Afganistán era una de las personas que, o una de las instituciones que se prestaba para el tema de lavarle la carita a los narcotraficantes, a los traficantes de armas y a los contrabandistas del oro. Utilizaban también un mismo modus operandi, que es el tema de lo que estábamos hablando en un principio, que tiene que ver con el hawala, que es un sistema para blanquear ganancias en la ciudad del oro. Y pues entonces ahí vamos más o menos ya entrando en los 2000. Entonces, para recapitular, ¿qué es lo que nos ha contado la historia de Dubái? En un principio ellos no tenían plata por lo que hizo nuestro maravilloso aliado, el señor Estados Unidos, el tío Sam, con el tema de Wall Street, y vieron que el contrabando era una opción para ganar platica. Lograron ganar platica. Después, en la guerra del Golfo, más o menos en el 1991, que empieza este tema por la guerra de los hidrocarburos, ¿qué es lo que se da cuenta Dubái? Que ellos empiezan a traficar armas y a permitir todavía que entre cierto crudo ilegal y que salga crudo ilegal, pueden ganar platica. Y pasamos a lo que sería el tema del 2001. ¿Usted qué recuerda que pasó en el 2001, Julián? Lo más denso que pudo haber pasado en el mundo. 2001. Lo de las Torres Gemelas, ¿no? Lo de las Torres Gemelas. Y ahí, más o menos, Estados Unidos empezó a decir como, marica, en el Medio Oriente hay gente muy hijo de puta. Hay gente muy brava. Pero claro, ellos no recuerdan que empezaron también entrando a bala a las casas de los pakistaníes, de los talibanes y de todas estas personas. Y que pues todavía hay muchas suspicacias de que si realmente fue un atentado terrorista o fue un autoatentado, ¿no? Sí, exacto. O sea, como para decir, iniciar la guerra contra el terrorismo. Sí, y entonces Estados Unidos en estos momentos, más o menos después del 9/11, del 2001, se empieza a dar cuenta de que Dubái puede llegar a ser un gran lugar para que le pase información. ¿Por qué? Porque ya ellos habían traficado armas, ya habían sido contrabandistas y ya conocían un poco el mundo criminal para permitir que su país empezara a crecer. Pero poco o nada hicieron con el tema de los lavados de activos. O sea, Estados Unidos siempre se quiere concentrar como en los mandos medios y los mandos pequeños para positivos, pero los grandes al parecer no, y esta historia lo demuestra acá. Y pues la cuestión es que el sistema hawala, lo que pasó después del 9/11, permitía todavía que pilles estos grupos, porque nosotros hablamos de la nueva Junta del Narcotráfico de Esmeralderos, pero eso es una chichigua. Estamos hablando de talibanes que lavaban plata, talibanes que manejaban el mundo de los opioides, que en su momento era como la droga más importante, la cocaína. También tenemos Al Qaeda, que eso es un grupo terrorista también denominado, Hezbollah, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que también son personajes sanguinarios, por decirlo así, en las guerras que ellos han tenido, el Estado de ISIS, narcotraficantes de Colombia, de México, de Ecuador, de Afganistán, también la Gold Mafia africana. ¿Por qué la Gold Mafia africana? Porque también Dubái se dio cuenta de que en otros países, en otras partes, también el oro salía muy chimba y era por parte de las minas africanas que después terminaron manejando rusos como el grupo Warner, que les mandaban a ellos a sus refinerías en Dubái para que después ellos mezclaran el oro bañado en sangre con otro oro legal y después poderlo exportar y ganar mucha más plata. También estaba el tema de las mafias rusas que lavaban plata allá en Dubái, las mafias chinas, las albanesas, los gobiernos corruptos como en su momento eran los gobiernos de Rusia, de Albania.
y políticos sancionados y muchos más. Ellos empezaron a utilizar esta vaina. Y el modus operandi es sencillo, pille. Primero se consigue el dinero que se quiere lavar. Segundo, la organización criminal, en lugar de intentar contrabandear el dinero en efectivo, como en su momento lo usaron aquí en Colombia, llenando de electrodomésticos fajos de dólares, aquí lo que se hacía era básicamente contactar con un jagualador de este sistema Halaguar. Y él se comunicaba con su contraparte en Dubái para blanquear las ganancias. Se compraban bienes como electrodomésticos, textiles, vehículos, apartamentos de lujo. También se enviaban y se creaban empresas fantasmas para que se enviara este dinero. Se triplicaba el valor en estas empresas fantasmas. También se compraba oro, se compraban diamantes, se compraba también esmeraldas colombianas en su momento. Y por último, lo que se hacía era después enviarlo a bancos locales e internacionales para que después los grandes narcotraficantes sacaran esa plata y volvieran a empezar con el primer punto. Financio el mundo criminal y después busco cómo lavar esa platica. Y ahora entramos en un punto muy importante de lo que sería una de las terceras crisis que vivió Dubái para el tema de convertirse en el mayor lavador de activos, y es la crisis inmobiliaria del 2008. Ellos empezaron a perder un jurgo de plata, ya estaban empezando a crecer, ya tenían un poquitico el poder del petróleo, ya habían diversificado sus finanzas, y en el 2008 pues se dan cuenta nuevamente que Estados Unidos mete la pata y le caga el negocio a todo el mundo. A ellos empiezan a perder dinerito, y Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes, ellos sí tenían un poder ni el hijo de madre con el tema del petróleo, y le empezaron a prestar plata a Dubái. Pero Dubái, que es celoso y un poco egoísta, dice como: marica, a mí no me pueden dar platica, o sea, no me pueden hacer ver como el Estado o el Emirato pobre, el huevón que se deja ayudar. No, toca otra vez empezar a ganar plata. ¿Cómo hacemos para ganar plata? Papi, yo le tengo este edificio por 1.000 millones de pesos. Usted, narco, ¿cuánto me va a dar? Le doy 5.000. Dejémoslo en 12 palos. Hágale, perfecto. Y empezaron entonces a construir y a construir y a construir. Ah, venga, que el Burj Khalifa lo vamos a empezar a inaugurar. Perfecto. ¿Cuántos edificios y cuántos apartamentos tiene? Tanto. Listo. Yo, como narco ruso, le quiero comprar tantos, y así. Entonces el país empezó a permitir, gracias primero a sus zonas francas, el tráfico de armas, lo que ya sabemos, y con el mundo inmobiliario, que la gente empezara a meter plática para lavar lo que sería sus diferentes activos. Y aquí tengo un montón de ejemplos de personajes rusos, de personajes africanos, de personajes colombianos en algunos casos, y demás personas. Para no alargarlo, pues no los vamos a mencionar mucho, pero No, y también se utilizaba más bien este mundo. Una lavada de cara a nivel mundial, ¿no? O sea, recordemos que el FIFA Gate, aproximadamente en el año 2010, se le acusa al señor Joseph Blatter de haber recibido coimas y a otros dirigentes del fútbol a nivel mundial, incluido el señor Bedoya, el señor Ramón Yesurún de la Federación Colombiana de Fútbol, para que el mundial se hiciera en Qatar en el año 2026. También empezamos a ver que ya en la camiseta del Real Madrid no estaba la casa de apuestas Bwin, sino estaba el Fly Emirates. Que eso también es una de las razones. Esa empresa no se creó simplemente porque tenían la de plata para meter vuelos, no, sino para hacer ver a Dubái y a los Emiratos Árabes Unidos como un centro turístico importante. ¿Y un centro turístico para qué sirve? Para que le metan plata. Para otra cosa nomás. El Fly Emirates le construyó el estadio del Arsenal. Recordemos que el Highbury era el anterior estadio del Arsenal, un mítico estadio donde se ganaron absolutamente todo a nivel Inglaterra, y después pasaron al Fly Emirates, construido por esta empresa. También está el Etihad, que es el estadio del Manchester City, construido también por esta empresa. Recordemos que durante muchos años Qatar Airways, creo que era, o Foundation, era el patrocinador del Barcelona en sus camisetas. Azerbaiyán, no me acuerdo exactamente la empresa, era patrocinador del Atlético de Madrid cuando Falcao estaba como el mejor 9 del mundo. O sea, realmente empezó con un lado de cara que nos llevó de un mundial de fútbol, que nos llevó a que muchas competencias de máster en tenis se realizaran allá, donde las Supercopas de España y de Europa se realizaran allá, donde incluso la Supercopa Argentina se está realizando en este momento en territorio árabe, y en múltiples deportes y disciplinas, pues lo que fue los Emiratos se convirtió en una estrella del mundo. Este Burj Khalifa creo que ya fue nombrado una de las 7 maravillas del mundo. O sea, realmente empezó como una expansión comercial a raíz de vender a Dubái como
la tierra predilecta, por Sí, decirlo así. le lavaron la cara, pero básicamente, vuelvo y repito, se usó por un montonón de criminales para lavar plata. No, Porque, se pues, usa. Se usó, porque es que ahorita se está cambiando a Turquía un poco. Ah, ok. Es que ya vamos a ver entonces no una nueva junta del narcotráfico en Dubái, sino una renueva junta o junta refundada del narcotráfico en lo que sería Turquía. Porque es que usted lo que necesita son estados un poco medio jodidos. En Dubái, por ejemplo, no hay democracia y eso es una de las cosas más jodidas. Y además también, ya para ir más o menos cerrando este punto, porque igual es que hay mucha información, muchos ejemplos de por qué Dubái es el hub del narcotráfico, del contrabando, mejor dicho, del mundo criminal, es el punto de que como la dinastía maneja y pone su gente, pone sus leyes y crea sus maricadas, pone, por ejemplo, como aquí en Colombia, ponen a un fiscal para que no haga ni mierda, ponen a el director de antinarcóticos para que sea aliado con los narcóticos. Ponen un montón de gente que no sirve para un culo y también crean leyes que son paupérrimas, que no sirven para un carajo, porque también empezaron a decir como, bueno, es que Dubái lo vamos a poner en la lista oscura de la lista negra del mundo del contrabando y que también ellos son lavadores de activos. Listo. Entonces ellos crean un jurgo de leyes que no sirven para un carajo, vuelvo y repito, para solventar esa lista y salirse de ahí. Crearon una ley que era como Jaguader o algo así. Ya le confirmo el nombre porque es más o menos medio árabe, medio raro. Y lo que prácticamente lo que ellos decían era como, parce, o sea, lo que vamos a regular es que los contratos estén en árabe, que estén en inglés y que usted, sector inmobiliario, agente inmobiliario, no esté en medio de las compras. O sea, quitaron el agente inmobiliario en la compra, Julián. O sea, es como básicamente usted y yo hacemos negocio y nadie se entera de qué plata estamos poniendo, ni cuánto estamos poniendo, ni dónde viene esa plata. Pero pues ellos crearon esas leyes y después mágicamente terminaron saliendo de la lista negra de los lavadores de activos. O sea, en otras palabras, aunque aquí hablemos de narcos, como Julio Lozano Pirateque, de Esmeraldas, que ya pusimos el ejemplo y de que ya hemos hablado mucho de eso, aquí confluye mucha gente y por eso es tan importante mencionar que es que esto no es una nueva junta de narcotráfico, esto es simplemente un nombre bonito que le pusieron a una organización criminal que simplemente va por la calle de Dubái, que se baja de su Ferrari, que se sube a tomar un té, suponiendo que haya Juan Valdés allá, para después encontrarse con que está el jefe del sector albanés, pero que también está el italiano que conoce la drangueta, pero que también está el mexicano que habla con los del Chapo y con el cartel de Sinaloa y todos se sientan a hacer negocios. Sí, prácticamente es eso. O sea, no, ni tanto una convención. Es un centro empresarial. No, es una ciudad donde usted camina y se baja y puede ver a un político ruso sancionado que le pueda ayudar a hacer negocios o puede encontrarse también con un colombiano que maneja las Esmeraldas y le puede ayudar a lavar plata. O sea, no tanto una convención, simplemente es una ciudad de criminales. En pocas palabras es así, pero no son criminales que todos se vayan a matar allá, porque es que tampoco van a jugar con esa misma lógica. Ellos ya saben que, por ejemplo, la guerra de la sangre trae los ojos de la investigación. Ellos empiezan y del mundo, entonces ellos simplemente dicen, no, marica, que hagamos es negocios. Y como Dubái, por ejemplo, también tiene esta regla de extraditar a muchas personas y que la policía de ellos también está un poco parcializada por lo mismo de que la democracia y las leyes allá funcionan de otra manera, pues no van a atacar al grande narco que le trae mucho dinero a la ciudad. Y por eso es que entonces Dubái se está convirtiendo y en parte sigue siendo como el hub del lavado de activos más grande que tiene el mundo. Oiga. Pero como ahora ya están poniendo más los ojos en Dubái, como Gustavo Petro ya empezó a mencionar mucho que se encuentran narcos allá, como ya hay muchas pruebas y muchas capturas de otros supercarteles, que sería como el nombre acorde a lo que tendríamos que hablar acá, no de la nueva junta del narcotráfico, de los supercarteles, O sea, se están mudando. Son carteles. Son supercarteles. Para mí no son gente que se pone a hablar y a hacer negocios. O sea, simplemente como usted vende empanadas, yo vendo ajís, hagamos un negocio, marica. ¿Usted cuál ruta tiene? La de la 80, yo tengo la de Fontibón, listo. Así, simplemente. No son personas que mejor dicho, hagan parte de una misma organización. Jerarquía, que haya un man que los dirija a todos, todos. ¿no? todos son poderosos y todos conocen rutas y todos se dan la mano para esa misma. Lo que pasa es que yo creo que también el tema de la Junta del Narcotráfico nació fue porque Julio Lozano Pirateque era pues conformada con el Loco Barrera la Junta del Narcotráfico que estaba acá, pero realmente, o sea, yo creo que esa denominación es netamente para ese grupo, pero lo que usted dice son mega carteles que funcionan. Sí, pero el problema negocios. es que el presidente Petro sí lo quiere hacer ver como que ellos son los que manejan el narcotráfico a nivel mundial y no es tan así. O sea, si ya analizamos bien la historia de Dubái, vuelvo y repito, tenemos un jurgo de criminales, oligarcas rusos. O sea, marica, un ruso es mucho peor que un colombiano. Toda la vida, perro. Porque No aquí lo sí sé, hemos Rich. vivido en guerra, pero es que allá, perro, no hay ni siquiera lo que sería un Estado social de Yo creo derecho. que No hay ni siquiera la se oportunidad. complementan. No hay ni siquiera la oportunidad de usted tener lo que sería un partido. Allá no hay esa cantidad de pisos climáticos para que usted se desplace y tenga un mejor lugar para vivir, por ejemplo, como una ciudad capital. No, usted siempre va a estar metido en la miseria, en la inmunda.
y son mucho peores. O por ejemplo también la calidad de vida que tienen los afganos, los que tienen la vida o la gente que ha pasado y sobrevivido a las guerras mundiales. O sea, un colombiano a la hora del 20 en el mundo criminal, exactamente con este tema, es una chichigua, perro. O sea, no realmente es que sea yo no creo importante. que tampoco sea o una porque se chichigua. maneja también mucho más dinero con el Pero- petróleo sancionado que tienen la Pero, flota fantasma de o sea, es Putin. que realmente también Colombia es un sector, una producción Pero es que ya está cambiando, también Julián. determinante. Sí. Ya no es que pero seamos el tampoco mayor podemos exproductor. desmeritar que No, sí hay que nuestros desmeritar. criminales aquí también, o sea, son relevantes, por eso es que son apetecidos. Obviamente, digamos lo que usted dice, hay mafias más sofisticadas que llevan más tiempo y demás, pero por algo los colombianos están allá. Por eso, porque vieron el negocio, pero es que ellos ya no son el negocio. Ya no es como, por Entonces, ejemplo, ahí usted sí está Colombia. hablando de jerarquías. Sí, y además es que ya también el punto es que Colombia, por O sea, ejemplo. los colombianos son parte del eslabón, más no Sí, los de y arriba. son un eslabón que se puede cambiar, porque, por ejemplo, vea, Ecuador ya se está volviendo el mayor exportador de cocaína, Colombia ya no lo es. Órale, es Fito. ¿Y por qué? Pues porque primero están capturando mucha gente, están incautando mucha coca, entonces los narcos como no le responden a ninguna bandera, sino a los intereses de ellos, entonces empiezan a hacer negocios con otros países. ¿Qué países está? Ecuador, está Perú y está Bolivia. ¿Cómo está Ecuador en el tema político? Vuelto a mierda con Novoa. ¿Cómo está Perú? Con un presidente preso y con una Dina Boluarte que no tendría que ser presidenta. Y con Bolivia con un supuesto falso golpe de Estado y también con la inclinación Y a lo que acaban sería de a la derecha. pedir captura a Arce, ¿no? Por eso, imagínense, entonces son 3 países que tienen el Estado Social de Derecho de ellos vuelto mierda y que lo utilizan los narcos para propiciar lo que sería la creación de cocaína, de marihuana y de Sí, diferentes y en drogas Ecuador, para exportar. Secuestrando canales de televisión y todo, o sea, la seguridad también. O sea, digamos, Es que Colombia- se bajaron a un... ¿Cómo es que se llama? ¿Villavicencio era? Sí, a Villavicencio, un candidato presidencial. Un candidato O sea, presidencial. sí, lo que Colombia pasó en los 80s, 90s, ya hizo escuela, ya ellos son un Sí. eslabón que puede cambiar. Por eso es que digo que Colombia ya es Pero no se chiquitico. fue bravo, que ya tranquilo. Colombia es... No, o sea, a lo que me hago entender, a lo Sí, que sí, quiero sí. llegar a entender a la audiencia y más o menos a su merced también. Es que esa importancia que le han delegado al presidente Gustavo Petro, o esa inflada, que también estaba aquí leyendo que muchos medios, como El País, como La Silla Vacía y demás, también lo ven así, que Petro está inflando un personaje que no es tan relevante como él cree. Sí, porque pues marica, estamos hablando de los oligarcas rusos, perro. O sea, muchísima más plata manejan que cualquier huevón aquí en Colombia Oiga, que maneje la pero droga. oiga, aquí está revisando unas cifras de la ONU y también corresponden porque aquí, pues para que la gente diga, no, estos hablan popó. En kilo de cocaína en Estados Unidos, $25.000. El kilo de cocaína en Europa, $35.000. Y el kilo de cocaína en Australia, $100.000. Es que entre más lejos esté de la selva, más Más fuerte, vale. más vale, porque también hay mucho más control, muchos más riesgos, mucho más... imagínese, si nomás tiene que usted crear un semisumergible para llevarlo a Australia, pues es un jurgo de plata. Entonces también por eso aumenta el valor. Y por eso es que estamos hablando de Dubái. O sea, más que todo, el punto para que se entienda es que la nueva Junta de Narcotráfico es muy chiquito. Así hablamos el tráfico de armas, el tráfico de oro, el tema del grupo Warner, lo que sería Australia y todos estos países. O sea, es mínimo, es mínimo. Y Julio Lozano Pirateque no es ni siquiera una tercera parte de lo que puede llegar a ser la historia. Aquí estamos más o menos contando a grandes pinceladas de lo que es Dubái. Si usted quiere conocer más, usted puede buscar Tercer Canal, porque Dubái es más apetecido para los criminales. Y ahí exponemos en 40 minutos toda la historia de todos los actores criminales que han pasado por Dubái para que usted entienda que el narcotráfico es lo más chiquito que tiene este país. Ahora, hay personajes que se nos han pasado de agache que usted nombró, como el señor Sebastián Marcet. ¿Quién es este personaje? Un personaje uruguayo, prófugo, vinculado a esta junta del narcotráfico, también a la Andrágueta, y que se cree que dio la orden de asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena en el año 2022, porque este personaje los está investigando a esta nueva junta del narcotráfico y sobre todo este Marcet en Uruguay. Estamos hablando de unos alcances transnacionales, también estamos hablando de que, como usted bien lo decía, ya los albaneses, los rusos, los gringos, los jeques, los colombianos, todo el mundo está ya charlándose para hacer negocios y la criminalidad ya se volvió, pues netamente paisaje. O sea, realmente Dubái ya pasó, o sea, ya incluso muchos vemos a Dubái como la tierra prometida, el paraíso, uno de los sitios más, o sea, no sé, antes pensar en uno ir a Dubái era, pues no sé, cuestión de multimillonarios, ahora pues hay muchas facilidades para ir a Dubái, incluso Creo que es más hay- fácil que ir para Estados Unidos. No muchos sé si hay casos. 2 vuelos diarios
hoy día saliendo de Colombia a Dubái, vi como una publicidad o algo así, sé que hay más vuelos para Dubái, y uno entonces se pone a pensar y dice como, bueno, ya sabemos que las relaciones comerciales son importantes y todo ese aspecto, pero pues está el tema evidente de que nuestro gran país tiene muchos grandes narcos que pueden ir allá a hacer negocios y a quedarse a dormir o a parcharse en sus Lamborghinis. Vean, la información que también hay a nivel mundial de otros narcos invisibles son, por ejemplo, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, un capo español radicado en el extranjero que serviría de enlace directo para el lavado de dinero en Europa, alias Burger King, no sé si lo había escuchado. No. Alias Burger King, un narco antioqueño mencionado en filtraciones que operaban bajo la fachada de empresario de franquicias y restaurantes. Alias Meme, un hombre clave en la costa caribe que coordinaba la salida de lanchas rápidas Go Fast hacia Centroamérica y Europa y sirviendo de operativo local para los jefes en Dubái. O sea, realmente ya empiezan también a verse esas diferencias con lo que propone el presidente Gustavo Petro. Dice aquí, por ejemplo, una red o una junta, expertos sugieren que no existe una mesa directiva jerárquica como el Cartel de Cali, más bien es una federación horizontal de criminales independientes que cooperan puntualmente. Si uno cae, la red no se rompe. Sí, porque digamos ahí tenemos supercarteles y acá yo también tengo un ejemplo de lo que sería el tema de un supercartel que tendría que ver con Francia y con Colombia, que a la hora del 20 se incautó un jurgo de cocaína, pero pues lo que usted menciona, no se cae el negocio porque ya aquí lo que se quiere no es tener un gerente y un subgerente, sino todos somos socios. Y todos ponemos platica, entonces si usted se cae, usted se queda callado, yo le ayudo a su familia, pero no me joda el negocio porque otros 15 están también detrás de él. ¿Qué tan determinante es que no haya extradición directa desde Arabia hacia Estados Unidos? No, sí la hay, pero la cuestión es que no se aplica. O sea, a la hora del 20 es lo mismo. Ok, que son lentos, son más complicados. Sí, o pero sea, ahorita sí lo están empezando a hacer, por eso digo que ya Dubái no se está viendo con tantos buenos ojos, sino más o menos Turquía. Pero Turquía asusta un poquitico, si no estoy mal, allá fue un bombazo de lo que fue el Estado de Israel para los negociadores de Palestina en este conflicto con lo que sería el genocidio en Gaza. O sea que por eso también se mudó a España este personaje Julio Lozano Pirateque, o sea, dependiendo de la ciudad, yo creo que se podía empezar a hablar de nuevas juntas o de otras cosas, pero a la hora del 20, aquí lo que tendríamos que hablar... ¿no? Usted lo dijo, federaciones. Supercarteles. Ok, a mí me parece más federaciones, pero es una discusión que solo la hará el tiempo. Y Exactamente. no hablo de la casa editorial. Y ya, pues básicamente esto es Dubái para que ustedes entiendan que la nueva Junta del Narcotráfico es una pequeñez. Que igual sí, contratan a la Segunda Marquetalia, al Clan del Golfo, al ELN y todos estos grupos, pero pues Colombia a veces, por lo que hemos visto, lo macondiano que puede llegar a ser, no es tan trágico como en otros países, porque no hemos hablado, por ejemplo, literalmente de la participación de África, del grupo Warner, de ese extracción y refinería de oro para Dubái, que también eso es otro tema muy importante, porque igual, aunque aquí hemos visto la guerra durante 70 años, otros países lo han visto desde su creación, desde sus inicios. O sea, y también la criptomoneda, factor fundamental en toda esta economía, ¿no? Sí, sí, claro, sí, señor. Y, O sea, especializada por los rusos por el tema de esta flota fantasma que tiene Putin para llevar su petróleo a otras partes y a otros buques internacionalmente, que también tiene que ver mucho con lo que está pasando últimamente aquí en Venezuela. Qué locura, qué locura. Queremos saber sus comentarios, queremos saber ustedes qué opinan. Que alguien también nos avisore si creen que es una junta, si creen que es una federación, si creen que es un megacartel. Esta es la discusión que planteamos el día de hoy. La historia que se quiere amordazar es también ese lavado de cara a nivel mundial alrededor de este centro de confabulación de los criminales que es Dubái, que como dice bien Felipe, se ha mudado a diferentes partes y realmente puede tener diferentes sedes e incluso depende del momento del negocio que se quiera hacer, ¿no, viejo Pepe? Sí, evidentemente, sí, señor. Así que muchas gracias a todos ustedes, los esperamos la próxima semana con más Sin Mordaza, porque aquí lo que más queremos es quitarnos la mordaza, pero también el velo, para que podamos ser críticos frente a lo que nos está prestando aquí. Estamos hablando de algo que denunció el presidente Gustavo Petro, que muchas veces
quisieron de alguna manera desmeritar, pero que hoy, que ya se acepta, se pone en duda si realmente es como lo pinta el máximo mandatario de todos los colombianos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, los que puedan hacer sus donaciones a Nequi, suscribirse a nuestro canal y estar muy atentos a los contenidos del tercer canal. Ya viene No Copeo, como todos los viernes, una nueva manera más divertida, más entretenida de ver el acontecer político en Colombia y a nivel mundial, con los compañeros de la central, con Daniel y Pedro, y por supuesto también con nuestra compañera Laura Rodríguez. Viejo Pepe, como siempre, un placer. No, a usted, Julián, audiencia, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima semana con otro programa de aquí de Sin Mordaza. Bueno, ya lo saben, somos el tercer canal, conectando culturas, revelando verdades. Hasta la próxima. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.